Ayer el juicio contra Genaro García Luna tuvo a un gran protagonista, Jesús Zambada García, el hermano del Mayo Zambada, el rey Zambada. Declaró, como ya había declarado con el Chapo Guzmán también, cuando el juicio del Chapo Guzmán, que le entregó y le dio a Genaro García Luna $5 millones en 2006, a finales del sexenio de Vicente Fox, a nombre del cártel de Sinaloa. Dijo el rey Zambada también que García Luna y otros altos funcionarios recibían millones de dólares en pagos del Chapo Guzmán, en pagos del Mayo en ese entonces, aliados, en pagos del cártel de Sinaloa, hegemónico para esa época, para la época de Fox, de Calderón, todavía con Peña Nieto. Por otro lado, el acusado declaró ante el juez Brian Cogan que no testificará por su causa en este juicio. Tengo en la línea telefónica, para mí de verdad es siempre un honor, un privilegio poder platicar con Penilei Ramírez, una periodista a la que admiramos, de la cual seguimos muchísimo su trabajo, y que ella ha seguido durante más de una década el caso Genaro García Luna. Penilei, hoy es el último día en que se presentarán los testigos de la Fiscalía, si no me equivoco. ¿Cómo has visto todo el juicio? ¿Cómo viste lo de ayer? Te mando un fuerte abrazo allá hasta Nueva York. Gracias por tomar esta llamada. Buenos días. Muy buenos días, saludos desde la Corte del Distrito Este de Nueva York. Hemos estado aquí afuera de la Corte desde las 4:30 de la mañana. Otra fría mañana de febrero acá en Nueva York, y estamos listos para escuchar el segundo día del testimonio de el rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada. Hoy debe terminar las preguntas de la defensa al rey Zambada y luego habrá tiempo para más preguntas de la Fiscalía, y hoy debemos escuchar a la única persona que va a testificar en este juicio a favor de García Luna. Algunos medios han dicho que será Cristina Pereira, su esposa. En realidad lo sabremos ya confirmado cuando podamos entrar y veamos quién va a ser la persona que testifica a favor de García Luna. Como tú mencionabas, él ya decidió que no va a testificar, y lo hizo después de que el juez no le concedió una petición de su defensa para que no le preguntaran sobre su fortuna en Miami y sus negocios después de 2012, cuando él dejó el gobierno federal. Al parecer, esa fue la respuesta del juez, que finalmente ayudó a García Luna a decidirse por no testificar, porque el juez dejó abierta la posibilidad de que la Fiscalía le preguntara sobre eso. La defensa durante todo el juicio ha tratado de impedir que le pregunten sobre la fortuna que él tuvo en Miami, y la Fiscalía durante todo el juicio ha estado tratando de hablar de ese tema. Quizá lo logren hoy si testifica Cristina Pereira, porque ella es la dueña oficialmente del restaurante que tiene la familia García Luna en Miami, y que le dio a García Luna la visa para poder venir a Estados Unidos después de que terminó el gobierno de Felipe Calderón. ¿Cómo has sentido estas declaraciones de los testigos? Han habido muchas polémicas al respecto, los señalamientos de que le entregaban las maletas con millones de dólares en efectivo, que para algunos es inverosímil, para otros pues sí pudo haber sucedido, para algunos han sido pues más bien débiles algunas de estas declaraciones o argumentaciones. Han aplaudido lo que ha hecho César de Castro, el abogado de García Luna, pues para otros todo lo contrario. Obviamente es un personaje que genera polémica en un país tan polarizado políticamente como lo puede ser México. ¿Qué lectura tienes, Penilei, con toda este bagaje, con estos más de 10 años siguiendo a García Luna? ¿La está librando? ¿La está pasando mal? ¿Qué nos dices? Pues mira, yo creo que todo esto que has dicho es parte indiscutiblemente del análisis, pero me gustaría responderte explicándole un poco a tu audiencia cómo funciona el sistema legal estadounidense y judicial. En Estados Unidos, un juicio federal, como sabemos, quien decide la culpabilidad o no culpabilidad son 12 ciudadanos comunes y corrientes que integran el jurado y que no saben nada sobre el juicio, sobre el caso, ni sobre ninguna de estas polémicas de las que estamos hablando. Ellos tienen prohibido acceder a prensa a aquellos que dijeron que sabían algo sobre el caso o sabían algo de García Luna. Entre los posibles testigos fueron excluidos del jurado. De manera que todo este debate del que estamos hablando es un debate que en realidad no importa en el juicio, porque los jurados no tienen acceso a nada de eso.
De manera que todo lo que podamos decir todos nosotros en realidad no importa mucho y no impacta en la decisión final. La decisión al final la va a tomar el jurado y ha sido muy enfático el juez en pedirles que no revisen prensa, que no escuchen ni lean nada relacionado con el caso, y también les han pedido, se los pide cada vez que salimos a un receso, cada vez que salimos a hora de almuerzo y al final del día, que no hablen entre ellos sobre el caso. De manera que la primera vez que los jurados tienen permitido hablar entre ellos sobre lo que opinan de todo esto va a ser hasta que terminen los argumentos de cierre de ambas partes esta semana y ellos empiecen a debatir. Hasta entonces los jurados podrán externar cada uno lo que piensa, y justamente porque saben eso, que los jurados no pueden hablar entre ellos ni con nadie más sobre el caso, por supuesto tampoco con la prensa, hasta que termine todo el juicio, la Fiscalía ha sido muy hábil, yo creo, en ir construyendo a partir de testimonio tras testimonio tras testimonio de gente que dice básicamente lo mismo, cuenta las mismas anécdotas, da los mismos detalles sobre los mismos lugares. Y la estrategia de la Fiscalía, en un caso, como dijo la Fiscalía desde el principio, que es un caso basado en testimonios, es decir, no tenemos grabaciones, no tenemos videos, no tenemos una foto de García Luna recibiendo el dinero, ni una llamada telefónica en la que se ve hablando con los narcos, no tenemos nada de eso. Lo que tenemos son todos estos testimonios, y la fuerza de la Fiscalía hasta ahora ha estado en construir un relato en el que todos esos testimonios van coincidiendo. Y por eso fue tan relevante para esa estrategia de la Fiscalía que ayer viniera el rey Zambada, porque llegó a confirmar cosas que había dicho el Conejo, que había dicho el Lobo Valencia, que había dicho el Grande, que habían dicho exagentes del FBI, de la DEA, que habían dicho muchos otros testigos en este caso, y la Fiscalía a todos, especialmente ayer al Grande, le pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo hace que usted no habla con el Conejo, o con el Lobo, o con el Grande? De manera que quieren establecer aquí que todo lo que están diciendo no es porque se han puesto de acuerdo entre los testigos, sino que básicamente todos vieron lo mismo y por eso coinciden sus testimonios. Y por otra parte, la estrategia de la defensa está basada en otro punto clave del sistema judicial estadounidense, que es la duda razonable. El sistema judicial lo que dice es que el jurado tiene que declarar culpable o no culpable a alguien si se ha logrado demostrar. Ay, se me cortó la comunicación con Penilei Ramírez. Una disculpa a nuestro auditorio, vamos a tratar de retomar esta llamada. Nos contaba justamente esto, que sí es clave, ciertamente, en el sistema judicial estadounidense. Y es que depende de la narrativa, de los cuentos. No lo digo cuentos como algo de inventiva o ficción, sino como esa narrativa. El cuento que cuenta la Fiscalía, el cuento que cuenta la defensa. Y tienes que convencer a alguien que no sabe del tema. Como cuando te peleas en la casa, hombre, y no saben qué onda, ¿no? Entonces tienes que defender si lo hiciste o no lo hiciste. Y presentar algunas pruebas, a final de cuentas, en narrativa. Eso es lo maravilloso y también lo peligroso que puede llegar a ser el common law en la justicia estadounidense. Este jurado integrado por 12 hombres y mujeres que a final de cuentas son, pues, supuestamente los pares del acusado y que no saben nada y que tienen que entender esta narrativa y que tienen que ser convencidos por la narrativa de la Fiscalía o por la narrativa de la defensa, de la que nos contabas justamente antes de que se nos cortara la comunicación. Una gran disculpa, perdón, Penilei. Nos decía sobre la defensa, justamente, que también está utilizando pues esta estrategia de sembrar la duda razonable. Exacto, la defensa ha sido muy hábil. Yo creo que la Fiscalía ha sido muy hábil en construir esta suerte de menú de relatos que coinciden. Y por su parte la defensa creo que también ha sido muy hábil. Yo diría, si esto fuera un partido de fútbol, es como esos partidos en los que todos juegan muy bien, pero todavía nadie ha metido gol. Entonces, en el caso de la defensa, lo que ha sucedido es que después de cada testigo, incluso testigos que dan detalles que dan relatos. Otra vez se nos cortó la comunicación con Penilei Ramírez. Una gran disculpa a nuestro auditorio. Problema ahí en la comunicación. Está entrando al juzgado, está entrando ahí en Brooklyn. Entonces, bueno, pues a lo mejor tiene que ver con esta entrada, el enlace telefónico. Una defensa que siembra la duda razonable.
una fiscalía que pues va señalando todos los daños que le hizo a la nación norteamericana, que por ejemplo, aunque no tiene que ver, y esto también es muy interesante, aunque no tiene que ver el fentanilo, porque no está acusado de fentanilo, sino de tráfico de cocaína, sí tiene que ver con la crisis de drogadicción, de adicciones, que se está viviendo en los Estados Unidos desde hace al menos algunos años, en donde el año pasado, tengo entendido, más de 100,000 personas mueren por estas adicciones. Entonces, bueno, pues son estas narrativas. Penilei, una súper disculpa, perdón, aquí un problema con los duendes que nos cortan la llamada. Perdón, Penilei. Bueno, trato de terminar esa parte. Lo que decía es que, por ejemplo, en algunos testigos la fiscalía le pregunta, si era un policía, le pregunta, la defensa dice, ¿usted le tenía envidia a García Luna? ¿Usted le tenía celos a García Luna? Y quizá por eso sí se está declarando esto. En el caso de otros testigos dice, bueno, pero usted se reunió tantas veces con los fiscales y nunca mencionó a García Luna hasta este momento. Ayer, por ejemplo, le preguntaban al rey Zambada, usted se reunió muchas veces con los fiscales de Estados Unidos en 2012 y no fue hasta 2013 que mencionó a García Luna. Y con eso la defensa es muy hábil, porque realmente podríamos decir, bueno, hace 10 años que el rey Zambada viene diciendo que García Luna es... Hace 10 años que claro, viene diciendo el rey Zambada que García Luna trabajaba con el cártel y tal. Pero la defensa es muy hábil y logra voltear eso y decir, bueno, en todo el 2012 nunca lo mencionaste. Entonces eso significará que probablemente estás inventando. Y nunca dicen, estás mintiendo, pero logran ir haciendo preguntas que siembran esa duda en el jurado. De manera que las dos partes están haciendo su mejor trabajo, que es uno, tratar de convencer, y el otro, tratar de hacer dudar a los jurados, de manera que no parece que van a tenerla muy fácil. Recordemos que son 5 cargos sobre los que tienen que decidir, y el jurado, una vez que termine todo este proceso esta semana, se tienen que reunir y empezar a analizar cargo por cargo. De manera que no creo, me sorprendería mucho que tuviéramos un veredicto esta semana, considerando que la Corte no sesiona los viernes, que el próximo lunes es feriado aquí en Estados Unidos, porque es el Día de los Presidentes. Claro. De manera que el último día de labores en la Corte esta semana sería este jueves, y luego no tendríamos más actividad hasta el martes de la semana próxima. Y probablemente ese martes pudiera llegar a haber veredicto. La cosa es que en el momento en el que terminen los argumentos de cierre, que al parecer eso va a ser mañana, se les da instrucciones al jurado, que eso puede ser incluso esta tarde, y después de eso ellos empiezan a decidir, tienen que analizar cargo por cargo y decidiendo cargo por cargo. Ellos pueden tardarse lo que quieran. En el caso del Chapo se tardaron 15 días en decidir. Y en todo ese tiempo tenemos que seguir viniendo al juzgado todos los días, estar esperando aquí en la sala de prensa, porque en cualquier momento nos pueden decir el jurado ha decidido, y tenemos que subir al 8º piso y enterarnos de cuál es la decisión. Yo, francamente, no creo que lo decidan en un par de días. Es un caso complicado, son muchos elementos, son 5 cargos, pero cualquier cosa puede pasar. Es decir, a partir de los argumentos de cierre hay que estar muy atentos, porque en cualquier momento el jurado puede anunciar que ha llegado a una decisión. Y recordemos, un poco más para explicar eso del sistema judicial estadounidense, que la decisión del jurado tiene que ser unánime. Es decir, todos tienen que estar de acuerdo en su decisión sobre todos los cargos, y si no llegan a una decisión unánime, se desecha todo el juicio y tienen que volver a empezar. Hoy se presenta también la testigo, que parece va a ser la única testigo de la defensa, la esposa de Genaro García Luna, tal vez, o sea, no está confirmado si es Cristina Pereira o no, pero estaríamos hablando que hoy se cierran ya la presentación de testigos y la presentación de alegatos finales sería mañana, Penilei, ¿lo entendemos así? Entendemos que sí. Todo va variando, y hasta la verdad es que es muy difícil afirmar nada hasta que lo vemos en corte. Pero parece ser que los alegatos finales, estos argumentos de cierre de ambas partes, serían mañana, que es el único momento en todo el juicio en el que las partes, es decir, tanto la fiscalía como la defensa, le hablan directamente al jurado. Al principio del juicio con los argumentos de apertura, y ahora al final del juicio. Entonces, por supuesto, la defensa le va a decir, bueno, mire, no ha quedado demostrado más allá de la duda razonable, casi todos los testigos que han traído son de oídas, no han traído nada en concreto, todo esto que estamos escuchando del lado de la defensa. Por parte de la fiscalía le van a decir, mire, si hemos logrado demostrar, por supuesto este señor es culpable, lo tienen que declarar culpable. O sea, cada uno va abonando a su propia estrategia. Y después de eso, el jurado se reúne en privado
y se toma el tiempo que se tenga que tomar para decidir sobre cada uno de los cargos. Claro, y déjame preguntarte dos cosas más. Se ha hablado mucho sobre una especie de doble cara. Hay quien se atreve a decir hasta que es hipócrita. Que se ha cuidado un poco el asunto de los agentes estadounidenses. ¿Qué tanto influyó o no influyó la corrupción que pudo haber permeado en las agencias de inteligencia y en las agencias de combate a las drogas, como la DEA o como la CIA o como todas las agencias en donde participó de alguna u otra manera Genaro García Luna, cercano pues, obviamente a estos gobiernos, cercano particularmente al gobierno de Obama? ¿Qué nos dices sobre ese asunto? ¿Tú cómo lo has percibido? Bueno, por parte de la DEA, tú sabes que es un tema que a mí me interesa muchísimo. Claro. De hecho, hicimos todo un episodio sobre el tema de la DEA en el podcast que yo conduzco con María Hinojosa, USA versus García Luna. Estamos preparando otro episodio específicamente sobre ese tema. Está buenísimo. Y lo que creo es que ha sido una omisión muy clara en el juicio. Obviamente Estados Unidos no quiere, diríamos en México, darse un tiro en el pie. Y evidentemente ellos no van a poner en juicio a su propia agencia estrella antidrogas, que es la DEA. De manera que hay algunos elementos en el juicio que sí permiten hablar por lo menos de omisión, por lo menos de muchas advertencias que tuvo Estados Unidos sobre García Luna y que fueron ignoradas, o por lo menos que no fueron seguidas diligentemente, y sí hay información bastante sobre eso en el juicio, la hemos visto. Lo que pasa es que, de nuevo, el juicio es como un gran rompecabezas y toca ir sacando elementos por elementos para entender de qué va esta historia. Podemos estar pendientes del juicio, al final de cuentas, del jurado, y la resolución a la que lleguen. No sé, yo lo digo totalmente en especulación y en un afán casi que hasta de quiniela con una de las mujeres que más ha conocido sobre el tema de García Luna y que lo ha seguido de punta a punta y cada minuto del juicio. ¿Crees que la libre en alguno de los 5 cargos, Penilei? ¿Será declarado culpable? ¿Qué dices? Insisto, es especulación totalmente, entendiendo todo el sistema judicial estadounidense, este choque de narrativas de la Fiscalía y de la Defensa. ¿Qué convencerá? Pues mira, la estadística en Estados Unidos es muy clara, dice que en el 98% de los casos como este se declara culpable a la persona implicada, de manera que si vamos a la estadística en general, Estados Unidos tiene un 2% de probabilidad. Que caiga en ese 2%, pues es posible, siempre es posible, por eso hay un juicio. Yo creo que hasta ese momento no ha habido lo que en Estados Unidos le llamaríamos un smoking gun o una prueba irrefutable, o sea, no tenemos, como yo decía al principio, el video de García Luna recibiendo el dinero, ni la foto, ni la grabación, no tenemos como en el juicio del Chapo unas grabaciones de él negociando, por lo menos, a lo mejor sale hoy, pero no ha salido en todas estas semanas. De manera que es mucho más difícil especular, porque todo va a ser a consideración del jurado, si ha ganado esta narrativa de sembrar la duda razonable o ha ganado la narrativa de muchos testimonios que coinciden más o menos en el mismo relato. Seguiremos de cerca esto. Penilei Ramírez, te aprecio muchísimo que nos hayas tomado esta llamada tan temprano y con el frío. Creo que ya hace un poquito menos de frío, ¿no? Bueno, pues yo estoy congelada. Con las manos ahora que tengo afuera para coger el teléfono, estoy congelada. Estamos aquí desde las 4:30 de la mañana. Te mando un abrazo, Penilei. Muchísimas gracias por la diferencia aquí en MBS. Y te seguimos y estamos escuchando también el podcast, esperando pues este último episodio, me imagino. Bueno, no sé si va a ser el último, pero sí pues el que viene ya después de los jurados, el de USA contra García Luna. Creo que vale muchísimo la pena echarle un ojo y poderlo escuchar. Pues estamos planeando algunos episodios más para un poco entender cómo termina el caso, qué significa y qué viene después para García Luna. Recordemos que este no es el único caso en el que él está señalado. Él tiene pendiente un caso civil en Miami, un caso criminal en México, de manera que no es que con este juicio se acaben todos sus problemas legales, cualquiera que sea el resultado. Y un poco lo que vamos a hacer es explicar en el podcast, bueno, y después de esto, ¿qué? Estaremos muy pendientes. Gracias, Penilei. Fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, son las 6 de la mañana con 37 minutos. Bueno, pues ya estaremos atentos a ver si la siguiente semana se ve complicado, pero si la siguiente semana inclusive ya hay veredicto. Hoy es probable, que no seguro, que suba a testificar la esposa de García Luna, Cristina Pereira,
a favor de García Luna. Al parecer solamente hay una persona que testificaría a su favor y es muy probable que sea su esposa, si bien no se puede confirmar, como bien lo dice Penilei Ramírez, pues hasta el momento de la corte, hasta verlos ahí ya en el estrado.